Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra reunión de grupo comunitario de forma virtual. Mi nombre es Luis Omar. Yo soy Yajaira. Mi esposa Yajaira. Y somos parte de la Iglesia Comunión de Vida en Cornelius, North Carolina. Nuestra iglesia pues tiene unos grupos comunitarios que se reúnen con cierta frecuencia, y nosotros tenemos el grupo de la parte de North de Cornelius, las cuales se reúne el último sábado de cada mes. Y en la noche de hoy pues vamos a continuar con un estudio que habíamos comenzado el mes anterior. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Quiero pues saludar a los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook. Bienvenidos. Quiero recordarles también que mañana tenemos nuestro servicio, va a ser transmitido por la misma plataforma a las 9 de la mañana. Así que sintoniza el canal de Comunión de Vida y puede disfrutar de nuestro servicio virtual también. Pues el estudio que comenzamos el mes pasado se llama ¿Por qué es lógico creer en Cristo? Y antes de nosotros comenzar, pues queremos orar para presentar el tiempo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta noche, Señor, de compartir, aunque a distancia, pero a través de esta plataforma, pues poder compartir la palabra con los hermanos y exponer tu palabra, Señor. Te pedimos por cada uno de los que nos acompañan en esta noche, Señor, por aquellos que nos ven a través de Facebook y aquellos que nos sintonicen o que tal vez nos vean de forma grabada más adelante. Te damos gracias por cada una de sus vidas, Señor, por cada una de nuestras vidas. Y más aún, Señor, te damos gracias por el milagro de la vida, Señor, por todo lo que haces, Señor, por darnos la oportunidad de levantarnos cada mañana, Señor, y tener cubierta de nosotros. Aún en aquellos momentos donde pasamos por circunstancias difíciles, sabemos que tú estás ahí, Señor, que tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro confort, y que nuestra fe en ti es la que nos guía, Padre. Te presentamos este tiempo y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas y que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Gracias te damos y nos presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Hermanos, para dar un pequeño resumen de lo que cubrimos la vez pasada, el propósito del estudio es poder exponer diferentes puntos para que pueda llegar a la conclusión porque es lógico creer en Cristo. No es nuestra intención tratar de forzar ningún punto, sino de exponer las razones por las cuales nosotros creemos que es lógico creer en Cristo. Y de esa forma y a través de la lectura de la palabra y de los versículos que van a ser expuestos, pues que usted también pueda llegar a esa misma conclusión. ¿Cómo puedo saber que el cristianismo es verdad? La vez pasada nosotros tocamos unos cuantos puntos para explicar cómo podemos saber que el cristianismo es verdad. Y el primer punto que tocamos fue una explicación razonable, el segundo, un libro confiable, el tercero, un líder creíble, y el cuarto, un movimiento poderoso, y finalmente, una experiencia personal. Esos son los temas que vamos a estar tratando. La vez pasada tratamos una explicación razonable y en esta noche vamos a estar tratando un libro confiable. ¿Qué creemos? Es necesario, perdón, es necesario que invitemos a los no creyentes a escudriñar y ver lo que dice la Biblia para que analicen cualquiera que sea su creencia, para que ellos sean el jurado y que por fe la luz de Cristo les sea revelada. Es que, hermanos, las escrituras y Cristo pues van de la mano cuando nosotros aceptamos que la Biblia
aceptamos lo que la Biblia nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros creemos firmemente que es el registro de lo que Dios ha dicho y que es un documento que habla con precisión por Dios. ¿Cómo explicamos lo que creemos? Pues nosotros cubrimos ciertos temas en la vez pasada, y para poder nosotros contestar esa pregunta, pues fue necesario contestar otras preguntas pues existenciales, y esas preguntas fueron: ¿de dónde vinimos? ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué buscamos respuestas religiosas? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Y en relación a cada uno de estos temas, pues nosotros hicimos referencia a varios versículos bíblicos, varias lecturas de dónde vinimos, Génesis 1 del 1 al 2, y no vamos a entrar en detalle en la lectura de cada uno de ellos, pero por favor, quisiéramos que anoten y que pues puedan ir a la palabra y tener lectura de estos. De dónde vinimos, Génesis 1 del 1 al 2, donde habla de la creación. De dónde vino el mal, en Génesis 3. Y en este pues me detengo un poco para abundar un poquito de ese punto. ¿De dónde vino el mal? Pues hablamos la vez pasada que el mal era un intruso en la creación buena hecha por un Dios bueno, y que el mal tuvo un impacto devastador y de largo alcance en nuestra relación con Dios, nuestros semejantes y con el mundo. Y ahí en esa lectura pues podemos ver en el momento donde pues Satanás se infiltra a través de la serpiente para hablar a Eva, y pues desatar toda esa maldad que hasta en ese momento pues no había en la creación de Dios. ¿Por qué buscamos respuestas religiosas? El punto bíblico que tocamos fue 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y para hacer una connotación en ese tema, la contestación, y puede ser una de muchas, es porque nuestro corazón tiene un vacío que clama ser llenado. Cuando entra el pecado al mundo, nuestros corazones comienzan desde el principio a anhelar buscar algo más grande que nosotros, y nacemos innatamente con el deseo de buscar eso que nos pueda saciar. Y hoy día es importante que todos podamos entender que nuestro corazón tiene un vacío que clama ser llenado. La humanidad fue creada para conocer y relacionarse con su creador. Por lo tanto, nunca estaremos completos sin él. Y el cuarto punto, pues, fue cuál es el propósito de la vida. Hicimos referencia a 2 de Timoteo 1:9, y es que el cristianismo nos deja ver que el hombre que ha perdido su dependencia en Dios ha perdido su sentido de propósito. Realmente el propósito de nuestra vida es seguir a Dios, es alabarle. Y todo lo que nosotros hagamos no lo hacemos para nuestra propia gloria, para nuestra honra, sino lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Creador, de nuestro Dios. Así que, hermanos, ese es el pequeño recap de la primera lección. En la noche de hoy, pues como indicó mi esposa, pues vamos a tratar el tema, un libro confiable. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo nosotros podemos comprobar la confiabilidad de la Biblia. Y uno de los métodos para poder validar esa pregunta, ¿no?, es a través de la evidencia arqueológica. Y uno de los ejemplos que nosotros pudimos conseguir a través del estudio fue la evidencia de que los muros de Jericó existieron, y de la forma en que fueron descritos en la Biblia, pues así estaban. Y hubo una serie de excavaciones, y ahí tenemos el link o la referencia al site de internet que muestra esa evidencia. Fue una serie de estudios que realizó el doctor Brian Wood, y el doctor Wood pues utilizó
unas excavaciones anteriores que se habían hecho alrededor de los años 50, más otras excavaciones en las cuales él colaboró cerca de la década de los 90, y él logró concluir que los hechos y los periodos asociados a los relatos en el libro de Josué eran precisos. Y la lectura en Josué 6, del 1 al 5, le voy a pedir a mi esposa para que le dé lectura. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, parte de los estudios, cuando hago referencia a esos estudios que se realizaron cerca de la década de los 50, los estudios encontraron la ciudad, pero por análisis de fechas entendieron de que los relatos de la Biblia no encajaban con el periodo de tiempo a los cuales se le estaban atribuyendo. Y ahí es donde, pues, décadas más adelante, el Dr. Wood logra estudiar más a fondo esas excavaciones, logra ser parte de un grupo de excavación que amplió más el radio de ese estudio, y logró comprobar que definitivamente los hechos, tal y como se describieron en la Biblia, sucedieron, y que de la forma en que estaba descrita cómo esos muros estaban construidos, él pudo validar eso. Y realmente, pues, les exhorto a que visiten ese site de internet, biblearchaeology.org, y busquen el Conquest of Canaan. Y ahí van a conseguir la información bien detallada de los resultados de ese estudio. Y como segundo punto queremos traer las crónicas de Jerusalén, y entre paréntesis pusimos Babylonian Chronicles, debido a que realísticamente se consiguió una tableta en Babilonia que habla de las crónicas de la historia de Babilonia, pero por medio de ella se pudo determinar también que se comprobaron muchos puntos de la Biblia que sucedieron tal cual están escritos en la Biblia. Y ahí podemos ver que en Segunda de Reyes 24, la tabla relata hechos ocurridos entre el 605 a.C. al 597 a.C. y confirman cómo el rey Nabucodonosor logró capturar al pueblo de Jerusalén, y confirma la deportación del rey Joaquín, que se encuentra en Segunda de Reyes 24:15. Habla también del nombramiento de un nuevo rey llamado Sedequías, y eso está en Segunda de Reyes 24:17, y confirma las riquezas que fueron llevadas de Jerusalén a Babilonia, que está en Segunda de Crónicas 36:18. Y cuando hablamos de riqueza, hablamos de las riquezas que ellos tomaron de la reconstrucción del segundo templo. Cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén, él también llevó con él todas, aparte de todas las personas, también se llevó todas las riquezas que había en el templo en ese momento. Y en lo que se le llama las crónicas de Jerusalén o el Babylonian Chronicle, habla específicamente de esas porciones bíblicas que confirman que estos hechos históricos pasaron. Más allá de ser registrados en Jerusalén, también los encontraron en Babilonia. Así que es bien interesante el poder validar esos puntos. No que necesitemos tener esa validación, hermanos, porque realmente la Biblia se valida por sí misma, y cuando nosotros hablamos, o sea, la leemos y recibimos esa dirección y ese redarguir del Espíritu Santo, no necesitamos más ninguna prueba. Pero es interesante el poder ver que a pesar de los siglos que han pasado,
todavía hay rastros de esa historia y de esos tiempos. Y hermanos, no dejemos de pasar de por vista que la arqueología es una forma de estudio que tenemos para aprender acerca del pasado y por medio de artefactos, historia y relatos poder hacer concordancia una cosa de la otra para comprobar y corroborar que sí es cierto y que ocurrió. Seguimos con el próximo punto. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios? Debido a la evidencia arqueológica y al descubrimiento de manuscritos, se puede concluir que la mayor parte del Nuevo Testamento se completó entre los años 47 al 70 después de Cristo y que se terminó en su totalidad hacia el año 95 después de Cristo. Y también hay evidencia de esto a través de algo que se llama el manuscrito de Ryland, que también es conocido como el P52. Y la importancia de este manuscrito es que contiene un fragmento del Evangelio de Juan. Y esos análisis que se han hecho de ese documento histórico, pues describe que el papiro data al año 125 después de Cristo y comprueba que este evangelio pues ya había sido circulado durante muchos años. Nuevamente, pues tenemos unos links a unas páginas de internet que validan la información. La segunda dirección, pues ya es una dirección directa al documento y tiene fotos del extracto, del papiro. Y el próximo punto. Se han cumplido las profecías bíblicas. Y vamos a hablar acerca de la destrucción de Nínive. Y Nínive y la historia de cómo Nínive fue destruida y la profecía de Nínive se encuentra en todo el libro de Nahum, técnicamente del capítulo 1 al 3. Pero en esta noche queremos enfocarnos en Nahum 2:13 y lee como sigue. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. El ministerio de Nahum se llevó a cabo entre los años 663 al 612 a.C. y se presume que la profecía fue escrita en los comienzos de su ministerio. Y no dejemos pasar por alto que años antes ya Jonás había ido a Nínive y pues gracias a Dios y por obra y gracia de Dios, el pueblo sí se arrepintió y el pueblo entonces volvió a los caminos del Señor y Jehová perdonó su pecado en ese entonces cuando Jonás habló acerca de la destrucción de Nínive. O sea, que tenemos que entender que son dos hechos históricos aparte. La primera vez se habla de la destrucción de Nínive cuando Jonás fue enviado a Nínive a decirles que iban a ser destruidos. En esa primera parte, el pueblo se arrepintió y se volvió a los caminos del Señor y el Señor perdonó sus pecados. Ahora, cuando vamos a Nahum y vemos la profecía en Nahum, podemos comprender que son dos hechos apartes. Y entonces Dios nuevamente está hablando al pueblo de Nínive, diciéndole que si no se arrepiente de su pecado, los va a destruir. Lamentablemente en este caso, pues el pueblo no se arrepintió y el pueblo sí fue destruido. Hermanos, otra de las, muchas de las profecías realmente cumplidas a través de la palabra, pues son las pertinentes a Jesucristo. Y en el libro de Isaías, pues tenemos varias de ellas. Y en este momento, pues quisiera pedirle a uno de los hermanos que está a través de Zoom, hermano Rafa, si puedes darle lectura a Isaías 7:14. Y un poco más de datos, que es lo fascinante de las profecías, ¿no? Es, hermanos, que Isaías, se indica que Isaías fue escrito entre los años 700 y 681 antes de Cristo. O sea que esas profecías estuvieron
algunos 700 años antes de que fueran cumplidas. Y a medida que vayamos leyendo estos versículos, los primeros versículos son los que están la profecía en Isaías, y entonces vamos a leer el cumplimiento de esa profecía ya en el Nuevo Testamento. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Hermanos, el cumplimiento de esa profecía la podemos ver en Mateo 1, del 18 al 23. Y lee como sigue. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Para mí es maravilloso el poder ver cómo Dios se reveló a través de la Escritura con tanto tiempo de anticipación, pero ver la palabra cumplida tal y como Él la reveló y fue profetizada. La próxima que queremos compartir es Isaías 53:1. 53:1. Le voy a dar lectura y le voy a pedir a nuestro pastor si puede leer en Juan 12, del 36 al 38. Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. En Juan 12, del 36 al 38. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado del brazo del Señor? Amén. ¿Tenías algo que añadir sobre eso? ¿Mm? ¿Tú tenías algo que añadir sobre ¿Verdad? eso? No, ¿verdad? Pues, hermanos, la próxima profecía en Isaías 53, del 4 al 5. Voy a leer el 53 del 4 al 5 y le voy a pedir a nuestra hermana Iva si puede leer en Mateo 8, del 16 al 17. Isaías 53, del 4 al 5. Nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Iva, no te estamos escuchando, perdón. Danos un momentito. Ok, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Oh, man. Ok. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta
Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Sí. ¿Quieres leer 53:12? Y vamos ahora a Isaías 53, versículo 12. Y le voy a pedir nuevamente a nuestro hermano Rafa, si por favor puede leer Marcos 15, del 27 al 28. Y Pastor, si puede leer Lucas 22, 37. Isaías 53, 12. Lee como sigue. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Marcos 15, 27, 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, es decir, con los transgresores, con los impíos. Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado por los inicuos, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Amén. Y hermanos, quisimos traer estos puntos más allá de entender cómo las profecías se cumplieron para que pudiéramos también ver el contraste que a pesar del tiempo, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios no cambia. Aquello que Dios habla, Él lo cumple. Dios no es un Dios de mentira. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus Amén. promesas. Y cuando vamos a Isaías y leemos el capítulo 53 y aún parte del 52, podemos ver la profecía acerca de cómo Jesús iba a ser entregado, cómo Jesús iba a padecer. Tomemos en cuenta que cuando Isaías escribió eso, está hablando de muchas cosas que Jesús tuvo que pasar en el momento desde que él decide negarse a sí mismo, tomar la cruz y caminar hasta el monte para ser puesto en una cruz a morir allí. Tomemos en cuenta que él sufrió en gran manera dolor. Y cuando leemos Isaías y lo leemos con la mente puesta en todo lo que él vivió y que se relata por medio de los evangelios de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan, cuando hacemos la lectura de Isaías, tomando eso en cuenta, podemos ver genuinamente cuánto Jesús sufrió por amor a nosotros, no queriendo que nadie pereciera. Y es importante que siempre tengamos eso en mente cuando leemos la palabra. Sea que leamos el Antiguo Testamento, sea que leamos el Nuevo Testamento, es importante que si estás en el Antiguo Testamento, lo leas con la vista de que hay muchas promesas escritas en el Antiguo Testamento que vemos cumplidas en el Nuevo Testamento por medio de Jesús. Y a mí por lo menos me da mucha emoción saber que hubo alguien que me amó lo suficiente para sufrir todo ese escarnio para que nosotros no nos perdiéramos. Amén. Amén. ¿Algún hermano que quiera compartir algún comentario, quiera añadir algo? Es importante, ¿no? Como está también, estás compartiendo tú en tu enseñanza en el Salmo 22:1, como que fue escrito entre 1410 y 430 antes de Cristo, como en el Nuevo Testamento también se menciona y se da cumplimiento cuando cerca de la hora novena, es decir, en el Salmo 22:1 decía el salmista, o sea, un salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y en el Evangelio de Mateo, escrito posteriormente, recoge el relato de su muerte cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, en el tiempo también se cumple la profecía. Amén. Gracias, hermano Rafa. Y precisamente, pues, esos eran 3 versículos adicionales que queríamos compartir. Así que fue un gran preámbulo. Gracias, Rafa. El Salmo 22, en el versículo 7. El versículo 1, pues, okay. El hermano Rafa lo compartió. Y el versículo 7. Ok. Salmo 22, 7. Lee como sigue. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Y en Mateo 27:39 tenemos la confirmación de la profecía, donde nos dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y en el versículo 18 del Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Tenemos la confirmación en Mateo 27:35, que lee así: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Tomemos en cuenta que el Salmo 22 fue escrito por David y a mí por lo menos, cuando uno lo lee a primera instancia, uno no hace conjetura de una cosa con la otra. No es hasta que nos adentramos mucho a la palabra que podemos ver que también en parte David estaba hablando de su congoja, de lo que le estaba pasando, pero también en parte había profecía en lo que le estaba hablando. Y como pudimos ver por medio de Mateo 27, vimos que muchas de esas profecías que David habló en este salmo se fueron a cumplir y se cumplieron en Jesús mismo. Y hermanos, tal vez yo entiendo que esto es pues, conocimiento, especialmente de todos los que están en la conferencia, pero si hay algún hermano pues que no conoce de esto o no se ha adentrado pues suficientemente en la palabra, en sus Biblias hay una serie de concordancias que hacen referencia, y esto es un ejemplo de la Biblia que nosotros tenemos. En la parte de abajo de la Biblia, no sé si pueden notar, hay una serie de notaciones más abajo en letra pequeña, donde hace referencia a los versículos que están en esa página, y hace referencia al versículo donde se habla más adelante en el Nuevo Testamento, donde pues se hace esa concordancia o podemos ver la confirmación de esas profecías. La próxima pregunta que nos hacemos en el estudio ¿es la Biblia un todo? Hermanos, para que la Biblia sea un todo, tiene que tener un mensaje coherente. Y parte de lo que hemos leído, pues comprueba ese punto. Y es que de principio a fin, la Biblia nos enseña cómo Dios ha obrado su plan de salvación. Y un dato curioso es que la Biblia tiene una colección de escritos de 40 diferentes autores, cada uno de ellos distinto en antecedentes y ocupaciones. Fue escrita en un periodo de unos 1600 años en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, y escrita en diferentes continentes. Primeramente fue revelada a los patriarcas, después a la nación de Israel, obró su plan en Cristo, en sus discípulos y en la iglesia primitiva, y por medio del libro de Apocalipsis nos revela cómo culminará su plan. Dios está desde el principio hasta el final de la Biblia, revelándose a sí mismo, y esa increíble unidad es señal de que la Biblia tuvo un origen sobrenatural. Amén. Y nuevamente, pues para mí, trayéndolo al ámbito de estos días, ¿no? Para mí es sumamente fascinante el hecho de que sí, solamente tenemos un solo libro, y ese libro pues fue completamente inspirado por Dios. Pero lo fascinante para mí es el hecho de que fue escrito durante el transcurso de 1600 años y en diferentes continentes. El Señor se le reveló a diferentes personas a través de 3 áreas distintas y a través de muchísimos años. El lifespan de nosotros es tal vez de algunos 60 a 80 años.
Y todo esto fue escrito a través de 1600 años, el Señor obrando y revelando su palabra. Y en esos tiempos, la Biblia no era tal y como nosotros la conocemos, no era un solo libro. Habían diferentes escritos, diferentes rollos, esos papiros estaban en diferentes lugares y no teníamos la Biblia como un todo como la tenemos en estos días, lo que lo hace pues aún más fascinante. Era muy difícil en esos tiempos. Ahora nosotros tenemos la facilidad de que yo puedo escribir algo aquí en Cornelius, North Carolina, publicarlo y alguien en Europa lo puede ver instantáneamente. Esa no era la facilidad que había en esos tiempos al compartir la palabra. Realmente eran, esos escritos había que copiarlos a puño y letra y escribir esos papiros y hacer copias de esos libros, de esas escrituras, para que fueran compartidos a través de toda esa región. Así que nosotros tenemos una suma bendición increíble de poder tener la Biblia tan accesible, especialmente nosotros, porque tenemos la facilidad de tener acceso a Biblia. Hay comunidades que solamente pueden tener acceso a una porción de ella, porque no les es permitido leer la Biblia, no les es permitido compartirla. Así que esa bendición tan grande que nosotros tenemos que ser agradecidos y aprovecharla al máximo. Y hacer de nuestro hábito la lectura de la palabra algo que hacemos pues con gozo y con mucha frecuencia. Amén. Y es importante que la estudiemos, no solamente leer es una acción. Tú lees, pero cuando verdaderamente tú estudias, uno toma conciencia y toma tiempo para analizar cada palabra, cada contexto que pueda tener. O sea, es fácil tú coger un versículo y coger una porción que te gustó y olvidarte de la que siguió porque no era tan bonita o no, uno siente que no es tan impactante. Pero la importancia de estudiar la Biblia es que hay que coger aquellas cosas que son estupendas y maravillosas y hermosas y también comprender que aun aquellas que son un poco tristes son parte del plan completo que Dios quería que nosotros entendiéramos y supiéramos acerca de su plan. Por ejemplo, el versículo Dios es amor, pero es fuego consumidor. No podemos perder de vista, sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, pero también Dios es un Dios celoso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para mantenernos en ese amor puro de Dios? Y es importante que también escudriñemos la escritura. Y curiosamente esta semana yo estaba hablando con mi hijo acerca de eso y le estaba comentando que era importante que conociéramos la palabra, porque así cuando las personas nos hablan no nos pueden engañar, porque es fácil decir, yo leí en la Biblia que era esto. Pero qué bonito es que cuando nos dicen, yo leí esto en la Biblia, nosotros saber en dónde eso se encuentra en la Biblia, porque es una manera de nosotros presentar el Evangelio, como estamos tratando de llevar a conclusión en este estudio, de una manera que tenga lógica, que tenga sentido, porque es importante que en estos tiempos presentemos los puntos con sentido, que tengan razón, porque hoy día la gente busca que todo tenga sentido y que tenga razón. Pero qué más sentido y qué más razón que la palabra de Dios, que es pura, que es verdad y que es más cortante que toda espada de doble filo, que vaya a hacer el trabajo que Dios quiere que haga, y Dios se manifiesta y Dios es el mismo que se revela por medio de su palabra. Amén. Amén. El próximo punto es ¿por qué es la Biblia tan coherente y confiable? Y lo que queremos exponer es precisamente la palabra confirmándose, ¿no? En 2 de Pedro 1:21, que nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Y como mencionamos anteriormente, Dios usó hombres y sus personalidades para revelar su verdad. Es por eso que es tan coherente y confiable de principio a fin. A pesar de que la Biblia fue escrita por diferentes hombres en un transcurso de tiempo de 1600 años, el hecho de que desde principio a fin tiene la misma, o sea, es que es coherente porque te está dando un principio, te está dando un medio, te está dando un plan de redención. Se cumple el plan de redención por medio de Cristo y aún hasta Apocalipsis podemos ver cómo es el plan de Dios para la creación, para su creación, para el ser humano, que es un plan de redención. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando podemos leer las escrituras y entender que Dios desde el principio nos está llamando con cuerdas de amor por medio de su palabra, que por medio de su palabra podemos ver cómo hombres de Dios tuvieron sus fallas, pecaron y cayeron, pero con la misma gracia Dios les levantó y hizo hombres de historias de poder por medio de ellos. Y es increíble, podemos ver la historia de David. David, ungido de Dios, cuántas veces no falló y sin embargo siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver a Pedro, que amaba a Jesús y lo amaba ferozmente, pero lo negó 3 veces, tal como Cristo predijo. Y así mismo se arrepintió. Y Pedro fue importantísimo en cuanto a la expansión del evangelio. Y así mismo Saulo de Tarso, como Dios lo vino a llamar, lo vino a cambiar su nombre a Pablo, hizo cosas grandes por medio de cada uno de estos hombres. O sea, nadie puede determinar tu valor sino solamente la cruz y Cristo que se entregó por amor a ti. Él pagó el precio. Amén. Y hermanos, en ese punto es importante, pues, muchas veces, y les comento esto porque fue algo, a pesar de que me crié la mayor parte de tiempo en el Evangelio, pues sí tuve ese periodo de tiempo donde pues dejé de ir a la iglesia y no me congregaba, no leí la palabra, y se me hacía sumamente difícil el regresar porque tenía esa necesidad personal de tengo que arreglar mis cosas antes de entregarme al Señor. Y eso lo que hizo fue posponer más aún que el Señor pudiera obrar en mi vida y que yo permitiera que el Señor obrara en mi vida, mejor dicho. Y lo que quiero exhortar es que si usted se siente así en este momento, porque muchas veces cuando nosotros nos acercamos a orar a algún hermano o a presentar el plan de salvación, pues alguna de las respuestas que recibimos es esa, es que no me siento listo. Y es que, hermanos, lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto, entregarnos al Señor y tener ese momento de arrepentimiento y poder decirle al Señor que entre en nuestras vidas, que habite y confiar en Él. No espera el momento donde estén todas las cosas bien, porque aún nosotros en el camino del Señor fallamos, somos humanos. Lo importante es que nosotros tengamos por cierto de que Dios es nuestro todo, de que Él nos ama tal y como somos y que Él nos recibe con brazos abiertos. ¿Cómo sabemos que tenemos la Biblia tal como fue escrita originalmente? Los expertos en textos dicen que podemos estar seguros de tener una copia confiable. Y segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermano, evidencia de esto, de que esos textos están como fueron escritos originalmente, fue un descubrimiento en el año 1947 de lo que se llama los Dead Sea Scrolls o los rollos del Mar Muerto. Estos rollos pues datan de antes del tiempo de Cristo y proporcionan una evidencia dramática de que el Antiguo Testamento fue copiado durante siglos meticulosamente y con precisión. Y esto pues nos lleva al punto con el cual comenzamos también. En cierto modo pues es un descubrimiento arqueológico, pero es nuevamente tan impresionante como el Señor I'm losing the word, mantuvo
esos rollos, o preservó esos rollos durante miles de años, no con la necesidad de que nuevamente de que se validara lo que ya él reveló. Pero si alguien tenía dudas de que la palabra había sido alterada, esa fue una forma donde se comprueba pues, que la palabra está escrita tal y como se escribió en aquel momento. Y sobre esto, pues hay también una serie de recursos online. Inclusive hay una página donde ellos han digitalizado parte de estos rollos y usted puede entrar a la página y ver esa muestra virtual. Y queremos concluir en la noche de hoy con el punto final, cómo han sido afectadas por la Biblia las personas y la sociedad. Y es que la gente ha buscado en la Biblia consuelo, desafío, equidad judicial y sabiduría, porque sus principios son eternos. Aún aquellos que no creen, reconocen que es muy buena literatura. La Biblia sigue penetrando nuestro mundo en cientos de idiomas en casi todas las sociedades. La Biblia es para todos. No es para una sola persona, no es para Yajaira, no es para Luis Omar, es para todos. Y cualquier cosa que sea que te esté afectando, hay respuesta en la palabra. Si estás pasando por momentos de soledad, hay salmos dedicados específicamente que tratan el tema de la soledad. Si te sientes angustiado, ansioso, en la Biblia, por medio de muchas de su escritura, tú puedes encontrar la paz. O sea, la Biblia, y esto lo uso de ejemplo porque es como yo me siento al respecto. La Biblia para mí es como un bálsamo. Cuando yo estoy atribulada, yo voy a la Biblia. Cuando yo estoy ansiosa, yo voy a la Biblia. Y si no tengo la Biblia, cuando desde joven, desde que yo me convertí, yo siempre tomaba de costumbre coger una escritura bíblica por semana y me la memorizaba. Y el plan de esto era para que cuando yo estuviera trabajando y no pudiera sacar mi Biblia, lo tuviera en la memoria, pero siempre escogía versículos que hablaran específicamente de alguna necesidad mía. La Biblia tú la puedes personalizar a tu necesidad y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Su verdad es de principio a fin y mientras más la estudiemos, más la analicemos, más la aprendamos, siempre la llevamos en nuestro corazón. La palabra nos dice que escribamos su palabra en nuestros corazones, que la llevemos en nuestra mente, que la llevemos con nosotros en todo momento. Y qué mejor forma si no es por medio de la memorización. Y el día que me falte la vista y no lo pueda leer, lo tengo en la memoria, lo tengo guardado en el corazón. Y no importa la circunstancia, la palabra es una forma de escape. En estos tiempos vivimos ajetreados, vivimos con apuro, vivimos a veces hasta sin esperanza o que sentimos que hacemos todo esto, pero sin ningún fin. Pero en la Biblia encontramos que no, hay un fin. Dios nos está esperando y nuestro anhelo, por lo menos el mío, y hablo por mi persona, es poder escucharle algún día decir, bienvenido, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi meta es poder escuchar esas palabras al final del día. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, no importa la carrera, es correr la buena carrera, cogerla despacito si es necesario. Si te caes, te sacas el polvo, seguimos caminando, porque nuestra meta final es ver a Cristo cara a cara. Amén. Y queremos pues aprovechar este tiempo para, tenemos unos cuantos minutos para algún hermano que quiera compartir pues cuál ha sido su experiencia, cómo la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, pues ha afectado su vida, ha impactado su vida. En el caso mío, yo les puedo decir, yo puedo dar fe, ¿verdad? Que cuando yo estoy en las escrituras, pues cuando estoy permaneciendo en las escrituras,
pues es como que mi vida toma un orden ahí, ¿verdad? Pero cuando los días que yo abandono o me descuido de eso, pues es algo que realmente pues estoy de mal humor, todo ese tipo de cosas y afecta, ¿verdad? Afecta el permanecer en las escrituras. Afecta porque Dios está grabando, está moldeando, está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, pues en las escrituras, pues es que encontramos, ¿verdad?, la dirección del Señor. Eso. Amén. Amén. Gracias por compartir, pastor. Hermano Rafa. Sí, no, a mí me sucede lo mismo que a Pepe. Yo a veces, como el GPS, que pierdo la dirección, entonces la Biblia me redirecciona. Me dice, dale para atrás, doble en U y entra por aquí. Y tu objetivo está a la izquierda. Es decir, me pasa lo mismo que a Pepe, pero quería compartir con ustedes una cosa que a mí me sucedió. Cuando yo acepté el señorío del Señor en mi vida, yo pensaba, de luego, como todo desconocedor de la palabra, que iba a pasar mucho tiempo, en que Dios pudiera poner los ojos en mí o haberme tenido en cuenta para algo. Porque yo me sentía tan sucio por dentro, o sea, mi alma, yo me bañaba todos los días, me cambiaba de ropa, me vestía limpio, pero era la suciedad esa que yo tenía adentro. Y yo siempre fui lector, me gustó la lectura y apasionado a la lectura. Y yo dije, yo tengo que leer la Biblia rápido. Yo tengo que leer la Biblia rápido porque mi mentor, mi maestro me dijo, en cada palabra de Dios tú vas a encontrar un pedazo de su corazón. Y cuando te leas toda la Biblia vas a conocer perfectamente y vas a poder armar todo el corazón de Dios como un rompecabezas. Y yo dije, bueno, entonces tengo que leerme la Biblia rápido, porque yo lo que no quería era mirar atrás. Yo no quería volver atrás. Y me leí la Biblia por primera vez, toda la Biblia, yo creo que en menos de 15 o 20 días. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y les voy a decir, más del 80%, más del 90%, no la entendí. Pero la palabra quedó. La palabra ya estaba adentro. Y la semilla, hasta el día de hoy, lo doy gracias a Dios por eso, bueno, pues cayó en buena tierra. Pero ¿qué sucede con la Biblia también? Y lo que decía Yajaira. Miren, en el día de hoy yo tuve 1 hora y 20 minutos conversando con mi hijo que vive en Miami. Él tenía tiempo porque le dieron como 1 hora y pico porque hizo 2 entregas rápidas en el correo y tenía 1 hora y pico y me llamó. Me dijo, papi, como sé que estás en la casa, te llamo para... Hace tiempo no conversamos mucho y yo no sé por qué. Eso lo hace el Señor. Fue llevando la conversación, los hilos de la conversación la llevó el Señor. Y yo le hablé 3 veces. Él me habló a mí 3 veces. Y yo le dije, mira, vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué hay que ser agradecidos en la vida? Y lo llevé a la parábola de los 10 leprosos. Después tocó otro tema y le digo, mira, para que tú veas que la Biblia no es un libro de aventura, mira, para que tú veas lo que dice respecto a eso que tú acabas de decir. Qué bueno es ver, habitar los hermanos juntos y en armonía, porque eso le agrada al Señor, cuán dulce, cuán agradable, que no importa cuál es tu credo político, cuál es tu creencia religiosa, no importa, sino que vivamos en armonía, porque todo empezó sobre que él no veía, ¿no? Que la humanidad había recapacitado en estos tiempos del virus, de la pandemia. Y él me decía, papi, harán falta 2 o 3 o 4 o 5 más virus para que la humanidad se dé cuenta de que nos estábamos perdiendo. Y entonces yo fui a la Biblia y él me dice, todo lo que yo te he hablado está en la Biblia. Le digo, todo, papi. Todo está en la Biblia. Cuando tú quieras saber de matrimonio, está en la Biblia. Cuando quieras saber de finanzas, está en la Biblia. Cuando quieras saber cómo tratar a un amigo, está en la Biblia. Cuando quieras saber cómo debes trabajar, cómo debes hacer todas las cosas,
están en la Biblia. Entonces, todo está aquí. Y entonces, fue bueno porque a él también la palabra está entrando en su corazón. Pero si yo no hubiese tenido conocimiento de la palabra de Dios, no pudiera haberle hablado a él con la Biblia, con la palabra de Dios. Y oí una vez, en una ocasión, de un pastor ecuatoriano que le sucedió una cosa, y es un pastor de una iglesia con muchos miembros, durante 20 años, un ministerio muy hermoso. Le pasó una cosa y él llamó a su mentor. Y una persona le dijo, ¿y por qué tú lo llamas a él? Dice, porque mi pastor siempre está preparado para darme una respuesta. Dios lo llamó a él porque yo sé que él siempre está preparado. Desde luego le dio una respuesta bíblica: por cuanto fuiste de gran estima a mis ojos, daré naciones y vidas de hombres por tu vida. Le habló con la palabra y él pudo entender. Y hoy en día son muchos los que se levantan de Jesús cuando hacían muecas, del rey David, que dice que hacían así con la cara, era que le hacían muecas, se burlaban de él. De Jesús se burlaron cuando fue a casa de Jairo y la hija había muerto. Estaba allí la madre, el padre, sus los tres discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y él. Y se burlaron. ¿Quiénes se burlaron? Hasta los propios discípulos se burlaron de él. Se van a burlar, pero cuando uno abre la boca y empieza a hablar palabra de Dios, hay silencio. Amén. Hay silencio. Y ese silencio no es que te estén dando de loco o que te han dejado como loco, no. Es que hay silencio porque es tan poderosa la palabra de Dios que cuando Dios habla, cae el hombre delante de Dios, dice la palabra. Y Omar, el sábado pasado trabajé, cuando tú diste la primera clase hasta muy tarde, y bueno, yo mismo me voy ahora a flagelar. Porque de verdad muy buena tu exposición y de verdad tu ayuda idónea también. Y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes dos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. También tenemos a nuestra hermana Tere. Tere, ¿quieres compartir? ¡Tere! Yo le doy gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Su palabra es eficaz y viva. Cuando uno lee la palabra, uno siente cómo le habla al corazón de uno y uno ve su gloria, porque Él lo que quiere para sus hijos es lo mejor. A veces no entiendo el por qué uno dando testimonio, a veces sacrificándose uno para que el otro sea, ¿verdad? Uno no ve una respuesta, ¿verdad?, a las oraciones ni nada, pero yo sé que la palabra de Dios es eficaz. Y Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo lo creo y lo afirmo. Amén. Y yo no dudo de la palabra de Dios. A veces hay cosas que uno las entiende en la palabra, pero a través de algún hermano uno logra alguien que habla algo de la palabra y a veces Dios le contesta lo que uno no entiende. Y así pues le doy gloria a Dios. Llevo 30 y pico de años sirviéndole al Señor y nunca le he renegado, nunca le he dicho por qué. Señor, ¿por qué? Sino, ¿para qué? Y yo sé pues que mi Redentor vive. Amén. Él es vivo, Él está vivo y Él está ahí. Ya las puertas, ya Dios está a la puerta, ya Él viene a buscar su pueblo. Y yo espero en Dios ser una de las que me vaya con Él. Y me gustó el estudio, tremendo estudio. Aquí lo apunté todo, tengo una libreta frente mío y escribí todo, para después analizarlos y leerlos bien y aplicarlos a mi vida. Amén. Amén. Pero le doy gloria a Dios que no sé qué sería de uno sin la palabra de Dios. De verdad, porque es la única en este mundo que estamos hoy día, pues
con los hermanos uno se siente bien, pero uno casi nunca está más con los hermanos en la iglesia que como en el trabajo, que como allá, que como acá. Y la palabra ayuda mucho a uno a ser, ¿verdad?, humilde, a hacer, pues tratar de atender, aunque te azoten, tu poder dar una palabra de bendición, dar un abrazo, darle una palabra de consuelo a la gente. Y la palabra ayuda mucho a uno ser inspiración para otros. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Le doy gloria a Dios por ustedes que tienen bastante conocimiento y nos pueden enseñar, ¿verdad?, más a fondo las cosas. Le doy gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Toda la gloria sea a Dios. Y te damos gracias, Tere, por compartir. Gracias, hermano Rafa, al pastor también. Y volviendo a un punto que toqué anteriormente y para cerrar, ya estamos un poquito pasados del tiempo que teníamos determinado. Dele la oportunidad al Señor a obrar en su vida. Amén. El paso tenemos que darlo nosotros, pero no lo piense dos veces, no siga postergándolo, de ese paso. El Señor lo va a recibir tal y como usted es, pero una vez ya usted recibe esa bendición, el Señor va a seguir obrando en su vida y va a abrirle los ojos a cosas que usted tal vez no entendía. Y el redarguir del Espíritu Santo a través de la comunión con los hermanos, a través de la lectura y el estudio de la palabra, le va a hacer cambiar aquellas cosas que a lo mejor usted decía, no soy merecedor de ese amor, no soy merecedor de esa oportunidad. Dios va a hacer ese cambio en su vida. Así que si hay alguien que nos está viendo y que no tiene una relación personal con el Señor, le exhorto a que dé ese paso, que nos acompañe a través de los diferentes servicios que tenemos y que estamos transmitiendo online. El servicio de mañana, nuevamente a las 9 de la mañana. Y en la información o en el webpage de Facebook de Comunión de Vida está la información de contacto de nuestros 3 pastores, de nuestro pastor titular, José Vaz, y de nuestros otros pastores, el pastor Rafael Godínez, que nos acompañó también esta noche, y el pastor Julio Dávila. Así que su información de contacto está ahí, y si usted necesita a alguien con quien hablar, alguien que pueda llevarlo en oración, le exhorto a que dé ese paso y se comunique. Gracias, pastor. Se comunique con nuestros pastores en la Iglesia Comunión de Vida. Amén. Así que nuevamente le damos las gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Le pido a mi esposa que nos despida en oración. Y antes de despedirnos en oración, sí quiero compartir con ustedes este versículo que sí es uno de mis favoritos y está en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, gloria a Dios. Oramos. Yajaira, permiso antes que... Te damos las gracias, Señor, por este hermoso tiempo en tu presencia, Señor, por este tiempo que tú nos das de escudriñar y aprender más acerca de tu palabra para conocer tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra cale en lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que ahí tú nos permitas la habilidad de atesorarla, Señor, y de guardarla, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, Señor. Anhelamos tu verdad, Señor. Guíanos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos descanso, dándonos reposo, renovando nuestras fuerzas, Señor. Amén, sí, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, abunde en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Sé tú nuestro norte, nuestro guía, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús nos presentamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Señor. Aleluya. Muchas gracias, hermanos, a los hermanos que nos acompañan en Facebook. Pues le damos las gracias por acompañarnos. Nuevamente, nuestro servicio todos los domingos a las 9 de la mañana.
Y nuestro estudio de discipulado y de estudio bíblico es los miércoles a las 7 de la noche. Y también se transmite por la plataforma de Facebook. Lo pueden también encontrar en la plataforma de YouTube por medio de los hashtags.